Y bueno, damos continuación al capítulo 2 de esta tesis, que está centrado en las herramientas utilizadas. El primer tema que vemos en el capítulo 1 es el proceso de diseño, que no es más que un patrón de actividades en la que es seguida por el diseñador para llegar a la solución del problema. Eh, Inicia como un diseño preliminar de la información disponible y se va mejorando mientras más información vaya viendo. Existen numerosos intentos por proveer una descripción formal de las etapas o elementos en el proceso de diseño, pero el diseño es un proceso más gradual, de algún estado de la necesidad que se ve a través de la identificación del problema. Una búsqueda para las soluciones, el desarrollo de la solución elegida, para la producción y el uso de la prueba. Existen 4 modelos iterativos por naturaleza, que hablaremos más adelante de ellos. Es el de Shigley, el de Paul Bates, el de Oshuga y el de Early, los cuales son descritos un poco más a fondo de cómo se llega a obtener un diseño más propio. Comenzamos con el modelo de Shigley. Este modelo involucra 6 etapas básicas, que es el reconocimiento de la necesidad, el cual involucra darse cuenta de que existe un problema al cual se tiene que encontrar una solución, involucrando la identificación de algún defecto en alguna actividad en el diseño actual. Un ejemplo pues es el de la máquina por un ingeniero, o la percepción de un nuevo producto de venta por el vendedor. El otro punto es la definición del problema. Este involucra una amplia especificación de lo que se diseñará, y esta especificación generalmente incluye características funcionales, físicas, como de costo, calidad, desempeño, productividad, etcétera, etcétera. Síntesis. Este tercer punto, bueno, es durante la etapa. Varias ideas preliminares son descubiertas, así mediante la búsqueda de productos similares o de diseño en uso. El cuarto punto son análisis de optimización, donde los diseños preliminares resultan ser sometidos a un producto para determinar si son específicas las necesidades del diseño. Y ya si el diseño falla en cumplir las necesidades, se rediseña y se modifica para tener una retroalimentación del análisis. Este proceso es repetitivo hasta que el diseñador esté convencido de que se cumplen las necesidades. Los componentes, los subensambles o subsistemas los va sintetizando en un sistema más general en la que se pueda asimilar. El quinto punto es el de evaluación. Las evaluaciones del diseño se enfrentan contra las especificaciones establecidas, que durante la fase de definición del problema son llevados a cabo, requiriendo de la fabricación de un modelo prototipo para evaluar la calidad del desempeño operacional, así como su rentabilidad, entre otros tipos de puntos. Y su presentación, que pues viene presentando lo que es la fase final del proceso de diseño, incluyendo una documentación del diseño mediante dibujos, especificación de material, lista de ensamble y bueno, detalles que tengan que ver en base a este tipo de diseño. El modelo de Paul y Bates. Este modelo involucra 4 etapas. El de aclaración de tarea, que involucra la recolección de información sobre los requerimientos de la solución del problema y sobre las restricciones en el diseño. El diseño conceptual, que simplemente involucra el establecimiento de las funciones que se integran en el diseño y así tener una identificación y un desarrollo de ellas. La forma de realizar el modelo, la solución
en esta etapa es desarrollada más minuciosamente, más a detalle, porque los problemas son solucionados y los aspectos débiles se van corrigiendo. Detalles del diseño. Las dimensiones de las tolerancias material y la forma individual en esta etapa son especificaciones a detalle para su manufactura. El modelo de Oshuga, bueno, es descrito como una serie de etapas yendo desde requerimientos hasta los detalles de diseño. Sin embargo, las etapas son generalizadas de una materia común donde el diseño es desarrollado a través de un proceso y análisis y evaluación, dejando las modificaciones y ajustes del modelo. Primeras etapas del diseño, el diseñador propone una solución tentativa, que esto es evaluado desde diferentes puntos de vista para establecer una forma correcta del diseño en relación a los requerimientos, y así el proceso se repite hasta lograr el cumplimiento de dichos requerimientos. El modelo de Early se concuerda de 6 etapas, en la cual es identificación del problema, que bueno, esta requiere de reunir datos de distintos tipos, así como datos fijos, opiniones, historiales, antecedentes, observaciones, algún dato experimental que se haya llevado a cabo o mediciones. Y se puede llegar a dar dos clases de identificaciones: de la necesidad o del criterio del diseño. El segundo punto o etapa son las ideas preliminares, en las que son la generación de muchas ideas para la solución de un posible problema. Las ideas deben ser suficientes para hacerse amplias al momento de unificar las soluciones que pudieran llegar a revolucionar o innovar el método. Y bueno, esto involucra que tienen que ser en algún punto documentadas o grabadas. El refinamiento del diseño como tercera etapa. La mayoría de las ideas preliminares son seleccionadas por un largo refinamiento para determinar sus verdaderos méritos. Son convertidos de dibujos a escala, permiten un espacio en el análisis, en las mediciones, críticas y el cálculo de ideas en volúmenes que afectan al diseño al diseño establecido. El análisis, bueno, involucra ya la evaluación de mejora del diseño para determinar los méritos comparativos de cada uno respecto al costo, fuerza, función y referencia del mercado. La decisión es un diseño, bueno, en la etapa de decisión, un diseño es aceptado como la solución a su problema. Y la implementación realmente es la presentación del concepto de diseño final de una manera más razonable, inicialmente con dibujos o bueno, planos con especificaciones que llegan a ser usadas como instrumentos para fabricar la fase de implementación de un producto del proceso del diseño. Las etapas del diseño para Six Sigma. Bueno, el diseño de Six Sigma involucra, como lo venimos sabiendo en esta materia, 5 etapas principales. Van variando un poco de nombre, pero llegan a ser lo mismo, las cuales se vienen describiendo que son definir, medir, analizar, diseñar y verificar, con las cuales el modelo de Early se integró de estas 6 etapas. ¿Qué es la de definir? Bueno, la de definir es la que involucra la definición de las metas del proyecto y las necesidades del cliente. Si no se define la empresa a qué quiere llegar, qué quiere mejorar, qué quiere quitar, qué quiere innovar, si no lo tiene bien establecido, todo el ciclo
como tal no se puede avanzar. El de medir, bueno, involucra ya medir las necesidades del cliente y ya sus especificaciones. El analizar involucró la determinación de las opciones que se dan en base al proceso. El diseño, que involucra desarrollar detalles para producir y cumplir los requerimientos que solicita el cliente. Así como verificar, que involucra ya validar o verificar si nuestro diseño, a qué nos está llevando nuestro diseño. Algunas actividades que pueden realizarse en cada etapa del diseño para Six Sigma se llegaron a ilustrar aquí. Bueno, las ilustró el autor. Definió aquí como dice etapa, definió el caso del negocio en la cuestión de actividades, la definición de la planificación del proyecto, definición del alcance del proyecto, comprensión de los requerimientos del cliente en la medición, la transformación de los requerimientos del cliente en requerimientos específicos y medibles, en analizar, bueno, en la actividad que relaciona es el desarrollo a un concepto de diseño óptimo para o de alto nivel, en diseñar en cuestión de actividades lo relacionado con la elaboración del diseño desde los niveles más detallados y la planificación como tal. Y ya bueno, la verificación, el verificar lo relacionado con la actividad de verificación del piloto o prueba, así como la terminación de la implementación y el monitoreo del diseño. Bueno, vamos a un tema un poco más complejito, que es el sistema de codificación, en el cual se describen las características propias de un sistema de codificación, siendo las herramientas más utilizadas para proporcionar un panorama general sobre las piezas a codificar, y las formas para la clasificación de familias de piezas. Bueno, los sistemas de codificación, en pocas palabras, aquí se atribuye a dos tipos: el árbol tipo E y el tipo N, que los veremos en las siguientes diapositivas. Bueno, estos sistemas de codificación se caracterizan en una fábrica u organización, identificando o ubicando los componentes, piezas o productos semejantes de manera rápida y fácil, logrando así un sistema más lógico de la clasificación y la codificación de las características de un sistema establecido. Aquí podemos ver las características en la estructura de un código. Se llega a ver monocódigos, policódigos y una estructura mixta, en la que en los monocódigos el significado de un dígito va dependiendo del valor del dígito anterior. Se basa en estructuras de árbol, permitiendo así amplias posibilidades de rastrear o codificar un reducido número de dígitos. Los policódigos, bueno, constan en que cada dígito tiene significación única sin depender de los valores de otros, proporcionando códigos largos, pero para cada atributo tiene siempre el mismo código, por lo que ayuda a que sea más memorizable. Y el uso mixto, bueno, aquí parte del código en su estructura del monocódigo y parte de la estructura del policódigo se utiliza en cadena para una primera clasificación en grupos, y dentro de ello de cada grupo se utiliza una codificación jerárquica. En las premisas básicas para clasificar y codificar, de acuerdo a y en las premisas básicas para clasificar y codificar, existen premisas básicas para su clasificación y codificación de piezas, las cuales son la forma básica, las características especiales, el tamaño, la precisión, el tipo y forma de la condición del material. Que la forma básica es una pieza de trabajo donde se puede caracterizarse mediante atributos más evidentes y permanentes. Las características especiales es en la que cada forma puede poseer diferentes. En las características especiales
llegan a ser como por ejemplo agujeros, ranuras, roscas, eh, recubrimientos en los que se preserva la pertenencia del elemento en su familia original de partes. El tamaño es en el que los elementos del código pueden eslabonarse para proporcionar un código reconocible y que dichas partes del código así proporcionen indicadores para una información más detallada. La precisión como tal es un código más breve, sería adecuado para el control humano y para relacionarse con otros árboles de clasificación, siendo que fuera más reconocible por computadora, proporcionaría una mejor y extensa y detallada información requerida. El tipo y forma y condición del material, mutuamente aquí las características son excluyentes de la pieza del trabajo, deben proporcionar familias con una única forma básica para que su clasificación y los elementos comunes, ya sean precisión, tamaño y sus materiales, deben ser incluidos solamente una vez, pero con acceso a ellos por parte de todas las familias. En las aplicaciones y atributos está lo que es ingeniería del producto, o más bien dicho diseño, que viene auxiliando como sistema de localización de piezas similares para así evitar el diseño de piezas nuevas sin agotar antes la posibilidad de aprovechar los diseños anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de introducir nuevas piezas en un sistema es importante examinar los para ver si son parecidos y ver si existe alguno que sea adecuado o si es posible modificarlo nada más de manera superficial para que se pueda adaptar a los nuevos requisitos. La ingeniería de procesos, bueno, auxilia para establecer los mismos métodos de fabricación para todas las piezas de la misma familia. Así, una de las aplicaciones más cambiantes que puede haber y ventajosa sería de la clasificación de las piezas de trabajo es la planificación de su proceso. Y bueno, los procesos llegan a ser adecuados a aquellos que satisfacen conjuntamente las condiciones dadas en forma básica. La fabricación auxilia para organizar los talleres de células o grupos de máquinas destinadas a la fabricación de todo tipo de piezas de una familia. La selección del equipo de fabricación, o sea, la máquina, la selección de la herramental de fabricación, que vienen siendo dispositivos y herramientas, el control de materiales, el proceso de la planificación, la normalización, que bueno, esta auxilia más en el trabajo para estandarizar las piezas o las máquinas o hasta incluso el proceso, y la gestión, que auxilia nada más en la cuestión de llevar un estudio comparativo de tiempos, costos, precios, así como asignación de piezas a proveedores, entre muchas cosas, y llevando una estimación del tiempo y costo de producción, siendo con frecuencia una actividad más complicada y laboriosa que se llega a dar. Bueno, y continuamos con el primer sistema de codificación, el árbol tipo E. El árbol tipo E son árboles de clasificación jerarquizada en los que los datos mutuamente son excluidos o excluyentes en ese caso, y proporcionan los fundamentos para establecer de forma básica la pieza. La dificultad de lectura, interpretación y errores pueden aumentar con el número de ramas que se van dando en cada nodo. Este árbol tipo E es muy fácil para dividir un gran conjunto de artículos o componentes de una familia o conjuntos excluyentes. A continuación vemos el árbol tipo N.
el cual se basa en el árbol tipo E, con caminos o trayectorias no excluyentes mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que es posible seleccionar concurrentemente todos los caminos, y este árbol típica, o sea, ese árbol de su tipo es especialmente útil para lo que es representar atributos comunes, como por ejemplo las características de la forma, los tratamientos térmicos, el acabado superficial, precisión y el tamaño, así como el tipo, la forma y la condición del material. Tiene ciertos puntos de clasificación de las piezas, de la familia de las piezas, en el cual un concepto imprescindible es conocer en clasificación y codificación por la utilidad y la amplitud de su uso. Es el de familias, se le acostumbra decir. Aquí la familia es un conjunto de piezas similares en su geometría, forma y tamaño, que requieren del mismo proceso de fabricación, que viene siendo necesario definir las agrupaciones, en este caso en familias de piezas, para que según sus especificaciones de diseño o de fabricación se puedan establecer en función de las mismas. Viene siendo especificaciones de máquinas, de operaciones de mecanizado a ejecutar, volúmenes de trabajo, herramientas, dispositivos, análisis estadísticos, costos, gestión. Ya no tiene necesidad de explicarse, porque bueno, tiene ese tipo de clasificación en la que se puede llegar a indagar. Continuamos con el CAD/CAM, y la cual es una, bueno, el CAD viene siendo como dice el autor, es el corazón de una poderosa computadora de escritorio, y de un software gráfico, ya que permite diseñar y manipular formas geométricas, así como crear dibujos y examinarlos desde cualquier ángulo que se desee ver en la pantalla del monitor. La computadora también puede ser capaz de simular la reacción de una parte específica en pruebas de resistencia y tensión. Para estar un poco más en contexto, los sistemas CAD comenzaron como una ingeniería tecnológica computarizada, que mientras los CAM eran una tecnología semiautomática para el control de máquina de forma numérica. Pero estas dos, que nacieron de manera separada, se fueron juntando, mezclando, hasta conseguir tecnología que se suma de las dos, siendo considerados CAD/CAM. Y bueno, hoy en día es una disciplina única. También se ha debido en gran medida que esta tecnología es fundamental para ciclos de producción más rápidos y productos elaborados de mayor calidad. Aplicaciones y funciones de los sistemas CAD. Bueno, el surgimiento del CAD/CAM ha tenido un gran impacto en la manufactura al normalizar el desarrollo de los productos y reduciendo los esfuerzos en el diseño y pruebas del trabajo con prototipos, haciendo esto posible que se reduzcan los costos en forma más importante y mejorando la productividad a través de aplicaciones que caracterizan del CAD/CAM, y las cuales se van describiendo como calendarización del control numérico computarizado y robots industriales, así como diseño de dados y moldes para fundición, los dados de operación para operaciones de trabajo de metales, como por ejemplo los dados complicados para la forma de las láminas o para el estampado.
Los diseños de herramientas y soportes, control de calidad de inspección, la planeación y calendarización de procesos y así la distribución de planta. Algunas de las funciones características del CAD/CAM del tipo dibujo, como el punto, la línea, el arco, el círculo, un rectángulo, el polígono, el texto, un croquis, en cuestión de función. De edición viene siendo de tipo edición, con función de borrar, copiar, estirar, deshacer, girar, mover, escalas, para partir, para matrices, para enlaces, para agrupar, para texto en cuestión de su función. La visualización en cuestión de función es en encuadre, en zoom, en previsualización y un redibujado. También de tipo está el de dimensionando y medición, que en función sería de cota horizontal, cota vertical, cota alineada, cota angular, que viene siendo de punto, distancia, perímetro, área, ángulo, así como los parámetros. De los símbolos, en los que se viene como función seleccionando la previsualización, insertar, deshacer, en escala, en atributos, en editar. Las líneas, pues en función a rayados, tramas, tipos de línea, espesores de línea, ajuste, editar. El texto, de textos, bueno, por el tipo de letra, en ajustes, en editores, en importar, en símbolos especiales. El 3D sólidos, que ya es una revolución, una traslación, una operación lógica. El trazado de impresión, que tiene función en escala, en fichero, en ventana, en color, en pluma, en impresora. Trazado de plumillas. El macros y lenguaje de programación, que tiene función en teclas de función, personalización de interfaz, lenguaje de programación. Las ayudas generales, que tienen como función manuales, ayuda, tutorial, y varios que se llegan a captar, como animación, captura de pantalla, librerías de símbolos, base de datos, digitalización de dibujos, módulos de aplicación y modelización realista, así como el funcionamiento del CAD. Se va concibiendo con un taller con las instalaciones y herramientas necesarias para la construcción de una pieza imaginaria, llamándola así modelo. El modelo puede ser bidimensional o tridimensional. Físicamente en el CAD se requieren instalaciones autónomas que se utilizan para realizar bosquejos automatizados. Eso ha ayudado a simplificar mucho los cambios de ingeniería, que ha permitido a los diseñadores actualizar los productos rápidamente, pero el CAD está yendo mucho más allá de permitir la realización de bosquejos automatizados, por lo que cuenta con las características de cálculos de diseño, clasificaciones de partes y enlace con manufactura. Esto siguiendo algunas de las funciones de CAD para manufactura. Y bueno, también llegamos a los SolidWorks, que bueno, aquí el autor define los SolidWorks como un método de diseño de productos y procesos que se utilizan para el poder de la computadora, que viene cubriendo varias tecnologías automatizadas, como los gráficos, para examinar las características visuales de un proceso y la evaluación del diseño una vez concluido.
Se caracteriza por su entorno intuitivo y por llegar a disponer de herramientas de diseño fáciles de utilizar, así como teniendo parámetros clave que son las dimensiones o conocidas como cotas y las relaciones geométricas que definen un modelo tridimensional, asociando a cada una de las cotas como un croquis, así como las operaciones tridimensionales, un nombre que permite modificarla en forma momento y actualizarlo en el resto de los documentos asociados. Para realizar un conjunto o ensamble debe diseñarse cada pieza que lo conforma y guardarse cada una en un archivo. El módulo de ensamble permite insertar cada una de las piezas y asignar relaciones geométricas de posición para así definir tridimensionalmente el ensamble. Finalmente, pues pueden obtenerse planos, piezas o el tipo o el propio ensamble de forma automática. Las funciones geométricas inteligentes es como la creación de taladros, los redondeos, los vaciados, la creación de nuevos nervios entre las operaciones son creadas en forma rápida y ágil y de manera intuitiva en muchas operaciones del proceso de definición, guiado y visualizando la operación ante su aceptación definitiva. Y el gestor de diseño también es conocido como un árbol de operaciones o Future Manager, en el cual viene incluyendo de forma histórica todas las operaciones que fueron necesarias para efectuar la forma o la forma en que se conformó la pieza durante su diseño. También permite visualizar o ocultar operaciones suprimidas o eliminarlas, así como cambiando el color y, que es lo más importante, modificando sus parámetros de definición, pudiendo establecer nuevas relaciones de posición geométrica o así hasta modificar la dimensión de una cota de croquis u operación. Los módulos de SolidWorks que venimos teniendo en este lado derecho habla de la pieza, en la que la pieza es el módulo que se viene constituyendo en un entorno de trabajo donde se pueden diseñar modelos mediante el empleo de diseño de operaciones ágiles e intuitivas, facilitando el uso que se debe ser empleado en un entorno basado en Microsoft Windows y en el uso de funciones clásicas como arrastrar y colocar o hasta cortar y pegar e incluso haciendo clic con el ratón. El ensamblaje, el módulo de ensamblaje está más conformado por interferencias. Permite más analizar las posibles interferencias o choques entre los componentes móviles insertados, así como simularlos en un conjunto mediante motores lineales o rotativos, resortes y gravedad, así como evaluar la correcta cinemática de este conjunto. El ensamble está formado por un entorno de trabajo preparado para crear conjuntos o ensambles mediante la inserción de modelos 3D. El plano o dibujo es el tercer módulo integrado de SolidWorks, permitiendo crear planos con vistas de los modelos o ensamblajes de forma más automática y en un tiempo mucho menor. La obtención de las vistas, alzado, planta y perfil requieren de únicamente pulsar sobre un icono o arrastrar la pieza de manera 3D desde la ventana hasta el dibujo. Así como el módulo dibujo viene permitiendo obtener las proyecciones como una vista estándar de las secciones y cortes, perspectivas, lista de sus materiales, vistas explosionadas, entre otro tipo de funciones. Este tipo de documentos de los dibujos están muy asociados con las piezas y ensamblajes que
que vienen formando cualquier tipo de cambio en las que ya se actualicen en el tiempo real en sus planos, sin tener que modificarlos de forma manual. Ahora llegamos a la prueba de hipótesis, en la que, bueno, la prueba de hipótesis suele comenzar con alguna teoría o afirmación o aseveración sobre un parámetro en específico de la población, de una población, en el que el planteamiento existen dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que es opuesta, viene siendo opuesta a la hipótesis nula, representando una conclusión obtenida al rechazar la hipótesis nula. Es un tema un poco complejo, pero sí llega a tener un sentido muy establecido. Aquí la hipótesis nula y alternativa formulan con el uso del término hipótesis nula cuál representa cualquier hipótesis que se quiera probar y se denote como la H0 o HO, que bueno, realmente es H0. Conduce a la aceptación de una hipótesis alternativa que denota como H1, o incluso hay veces que se le asigna como HA. Este tipo de hipótesis se debe establecer el valor supuesto o hipotético del parámetro de población antes de llegar a comenzar a tomar la muestra. Su suposición que se desea probar se desea conocer con la hipótesis nula y la vamos simbolizando con el H0. Si los resultados de la muestra no respaldan nuestra hipótesis nula, se va a ir concluyendo que se cumple alguna otra cosa, y siempre y cuando estamos rechazando la hipótesis nula, la conclusión que se aceptando se llamará la hipótesis alternativa. Hay errores de tipo 1 y de tipo 2 en una prueba de hipótesis, en la que la de tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo esta verdadera, así como la de tipo 2 que ocurre cuando se acepta la hipótesis nula siendo esta la falsa. Por lo tanto, la probabilidad de cometer un error de tipo 1 se llega a denotar en el nivel de significancia que se denota con la letra griega alfa, que bueno, nos viene dando un valor de confiabilidad establecido así para nuestro tipo de casos de 95%, o sea, un alfa del 5%. También se llega a mencionar que las pruebas de hipótesis se llegan a dividir en dos tipos: en pruebas de hipótesis para una población y pruebas de hipótesis para dos poblaciones o más. La de una prueba de hipótesis de una población se llega a caracterizar por una medida con varianza conocida y desconocida. Para varianzas que estén dadas de manera normal, o para una especie de proporción, así como las pruebas de hipótesis para dos poblaciones que llegan a tener para comparación de medias con varianzas conocidas y desconocidas, como para también comparar las varianzas y como para comparar sus proporciones. Y bueno, también hay una que es de prueba de hipótesis para su comparación de medias, como en específico muestras pequeñas, que aquí es cuando los tamaños de la muestra son pequeños y se deben de hacer dos cambios técnicos en el procedimiento para probar las diferencias entre las medias, teniendo que ver con la forma en la que se calcula el error estándar, que está estimado en la diferencia entre las medias muestrales, y el segundo es en el que se basa la prueba en base a la muestra pequeña en la distribución T-Student, para dar a entender que no conocemos nuestra desviación estándar como tal. En este tipo de prueba, el planteamiento de la hipótesis puede llevarse a cabo de la siguiente manera: de manera bilateral, en la que nuestra hipótesis nula implica que nuestro valor esperado, o mu, es igual o nuestra media 1 es igual a la media 2, y lo que viene contradiciendo nuestra hipótesis alternativa es de que nuestra media 1 es diferente a la media 2.
o la prueba de hipótesis unilateral inferior, en la que nuestra hipótesis nula implica que nuestra media 1 es menor o igual a la media 2, y ya nuestra hipótesis alternativa implica que nuestra media 1 es mayor a nuestra media 2. Y entonces está la prueba de hipótesis unilateral superior, en la que nuestra hipótesis nula implica que nuestra media es mayor o igual a la media 2. Y bueno, nuestra hipótesis alternativa implica que nuestra media 1 es menor a la media 2. Bueno, y aquí el estadístico de prueba para la diferencia de las medias con muestras pequeñas es calculado a partir de las ecuaciones que están aquí presentes en estas imágenes, donde la t es el estadístico de prueba, la x testada 1 es el promedio de la muestra número 1, la x testada 2 es el promedio de las muestras número 2, así como la media 1 y media 2 son las muestras poblacionales. El n1, nuestra n1 es el tamaño de muestra número 1, como el tamaño de muestra número 2 es nuestra n2, y nuestro SP es la estimación conjunta de la desviación estándar que deseamos conocer. Una vez obteniendo el estadístico de prueba, se procesa a calcular la zona o región de rechazo de tablas. Finalmente se realiza una comparación entre los estadísticos de prueba y la zona de rechazo, en la cual depende de si la prueba de hipótesis es bilateral, unilateral superior o unilateral inferior. Ya cumpliéndose una desigualdad de rechazo en la hipótesis nula, y de esta queda concluida la prueba de hipótesis. En este caso se presentó que el caso está en la zona de aceptación y de rechazo de una prueba bilateral. Y bueno, hasta aquí culminamos con el capítulo 2, que se trataba de las técnicas implementadas, y en el siguiente capítulo veremos lo que es la metodología que fue llevando a cabo en este tipo de tesis, ya de acuerdo a toda la serie de técnicas que se fueron viendo al cabo de este video.